una cita que está en ah, tengo una en Mateo, que es donde voy a hacer la introducción, y vayan conmigo a Marcos, Marcos capítulo 16, eh, versículo 9 al 20, Marcos 16, versículo 9 al 20. ¿Lo tienen? Marcos 16, 19 al 20. Me avisan, por favor. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Mira, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Y si hubiesen comido cosa mortífera, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. El Señor pues añada mayor bendición a esta palabra leída. El título que he querido compartir en esta mañana de este mensaje es Cuando se pierde la visión. Cuando se pierde la visión. A mí siempre me gusta como ponerle nombres a los mensajes y que la gente juegue un poco con los nombres. Usted puede colocarle también un nombre como cuando se pierde la esperanza o como cuando se pierde el enfoque, ¿cierto? O como cuando se pierde la visión. Cualquiera que le quiera poner tiene la misma aplicación. Cuando se pierde, ¿qué? La visión. Es lo mismo como cuando se pierde la esperanza o cuando se pierde el enfoque de algo. Aquí quise colocar como una palabra más general, ¿cierto? Que abarque todo. Cuando nosotros hablamos de visión, se nos pueden venir 2 pensamientos. Uno es que la persona se queda ciega, perdió la visión, ¿cierto? No ve. Y el otro, ¿cuál es? El otro es que cuando una persona tenía un propósito o tenía un enfoque para lograr algo y de pronto se desvió de ese propósito. Los que son administradores de empresa aquí o los que tienen una carrera afín, de pronto la mejor definición de lo que es la visión, así en palabras, es como tener la foto de algo que tú quieres lograr. Se puede hablar de otra manera, pero quiero hacerlo de manera práctica. Cuando hablamos de visión, estamos hablando del retrato que tú tienes de algo que tú quieres tener. Entonces, la gente dice un proyecto de vivienda. Entonces, todavía las viviendas no se han construido, ¿cierto que sí? El terreno está, pero ya ellos hacen ¿qué? Ahí hay un proyecto ahora que está por la Avenida del Río, cuando uno se mete por la 46, no sé cómo se llama, Altos del Río, algo así. Eso era un lote ahí feo, maluco, y ahora van a hacer un proyecto urbanístico ahí. No está construido, pero ya tienen hecha, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? No es la maqueta. ¿El qué? ¿Cómo se llama la palabra exacta? Ren, renden de lo que ellos van a hacer. Entonces todo el mundo ve y dice, uy, va a ser lindo ese edificio y todo. Entonces a gente, aunque no está construido, compran porque están viendo cómo va a quedar. Eso es visión, es la foto, el retrato de lo que tú quieres hacer.
y la misión es cómo tú lo vas a hacer. Si nosotros miramos este tema a lo largo de la escritura, de lo que está pasando con la historia de Marcos, tendríamos que recordar que Jesús le dio una visión a los discípulos. Él le planteó algo a los discípulos y se lo expresó a los discípulos, que dice, está en Mateo, ¿qué? 28, 16 al 20. Leámoslo un momentico. Mateo 28, 16 al 20. Y voy a hacer mención de ese pasaje, porque cuando ustedes se meten en Marco, usted sabe que Marco en el original, bueno, ya los que estudian, saben que Marco en el original hay una parte que no está completa en Marcos, pero que creo que en el siglo II, si no estoy equivocado en la apreciación, como en el siglo II, más o menos alguien hizo, ¿verdad?, un escrito como para completar la idea general de lo que se quería decir en el pasaje, ¿ok? Pero digamos, una parte de esa no aparece en el griego. Entonces, ¿qué dice Mateo? Que es de donde vamos a coger, digamos, esa enseñanza. ¿Qué dice? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué? O sea, que ese problema de la incredulidad y la cosa no es de ahora, ¿cierto? Eso es viejo, ¿cierto que sí? Cuando lo vieron, ¿qué? Le adoraron, ¿cierto? Pero algunos, ¿qué? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, ¿cierto? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hasta ahí está claro? Perfecto. Entonces leo esto para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo en Marcos. Eso es algo que el Señor habló a sus discípulos, que ellos pudieran hacer. Los discípulos caminaron con Jesús, vieron a Jesús sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar la palabra, enseñar la palabra, ¿cierto? Lo vieron en acción, pero hay circunstancias, ¿verdad?, que van haciendo que aunque la persona le expliquen, le hablen, le enseñen, una persona vaya con el lado de él, le diga esto se hace así, esto se hace asado, hay circunstancias en la vida, y esas son las que vamos a ver, que van haciendo que la persona sencillamente se vaya desenfocando o vaya perdiendo la visión o vaya perdiendo la esperanza frente a lo que se le ha hablado con tanta pasión, a lo que se le ha enseñado y se le ha mostrado con tanto amor, con tanta entrega, con tanto sacrificio, porque Jesús de una u otra manera lo dijo, que él iba a morir. Recuerden ustedes lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Creed en mí, yo voy a preparar lugar para vosotros, yo voy a estar en la casa de mi Padre, voy a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también puedan, ¿qué? Estar. Yo quiero que ustedes tengan un lugar en el cielo donde ustedes puedan estar conmigo. Y Jesús les habló incluso del camino. Jesús les dijo, mire, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino por mí. En otras palabras, Jesús les habló. Constantemente les estaba hablando de la forma en que se debía ir al cielo y cuál es el camino para ir al cielo. Pero bueno, al Jesús hablarle de la muerte dice que el corazón de ellos, el espíritu de ellos se contrictó. Es más, se puede decir allí que se turbó, es la palabra santa que se utiliza ahí, se turbó. Es decir, les cayó quizás un desasosiego, una ansiedad, porque Jesús estaba diciendo que iba a morir. Y si usted mira el capítulo de Juan 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, se va a encontrar que en todo ese proceso Jesús va afirmando a sus discípulos diciendo, yo me voy, pero voy a mandar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a redarguir, el Espíritu Santo lo va a convencer, el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Y al final del capítulo 16 dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire todo eso. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuánto puede dar la gloria a Dios por eso? O sea, Jesús les está dando todas las garantías, toda la tranquilidad de todos los procesos que ellos van a vivir en la vida. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Pero Jesús muere y ya es casi el tercer día. Y hay gente que está preocupada porque Jesús dijo que al tercer día resucitaba. Y ha pasado el tiempo y Jesús, ¿qué? No ha resucitado. Y hay un desasosiego en los discípulos, ¿verdad? Están inquietos por lo que está pasando y los discípulos van perdiendo como el enfoque o la esperanza o la visión, ¿verdad? De lo que el Señor les había dicho. Y lo van perdiendo, ¿por qué? Porque la tristeza empieza a llenar el corazón. ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice eso el versículo 9? Versículo 10. Dice que la tristeza empieza a llenar el corazón y la tristeza va agarrada, como, creo que es como prima hermana de ella, más o menos, ¿cierto? La tristeza va agarrada ¿de qué? De la incredulidad. Triste porque las cosas no se te están dando, porque tienes una enfermedad y no eres sano, la tristeza te va envolviendo y la misma tristeza te va llevando a un estado de dureza de corazón y de incredulidad. O cuando tú estás esperanzado en que tu matrimonio mejore o que tus finanzas mejoren o que la relación con tus hijos mejore o cuando las circunstancias laborales mejoren, y va pasando el tiempo y te estás esforzando y te estás desgastando y tus jefes no están viendo el esfuerzo que tú estás dando y ya llegó diciembre y casi ya y nada, que tú ves como un cambio, entonces tú vas como perdiendo las esperanzas, te vas desenfocando un poco de las cosas o de la ilusión que tú tenías en esa empresa y sencillamente tu corazón se va llenando ¿de qué? De desesperanza, de incredulidad. Y vas perdiendo ¿qué? El enfoque, vas perdiendo la visión, vas perdiendo la esperanza. Y se te endurece el corazón. Y eso pasó con los discípulos. Y cuando a uno el corazón se le endurece porque perdió la visión, cuando uno se llena de incredulidad, Dios tiene que hacer cosas. ¿Qué cree usted que tiene que hacer Dios? A ver, si ya me están entendiendo el mensaje. ¿Qué crees que tiene que hacer Dios? Yo escuchaba a un pastor que ustedes lo conocen o lo conocieron, que él decía, con candela no hay anciano lento, para no decir la palabra castiza, porque el pastor decía, con candela no hay burro flojo ni viejo lento, ¿cierto? Pero ahora hay que decir persona de la tercera edad o anciano, que suena mejor, ¿cierto? Pero él era castizo, él decía, con candela no hay burro flojo ni viejo lento. Otra palabra, cuando hay candela, mi hermano, usted corre porque corre, ¿cierto? ¿Ya? ¿Estamos? A mí, siempre que he visto ese video me causa una risa tremenda, porque el video muestra a una señora que va entrando a una clínica de urgencias, de ese hospital, y la señora va así, va caminando así del dolor. Pero yo no sé en qué pueblo sería o en qué lugar fue. Se metió una vaca, un toro bravo a urgencias. Yo creo que ustedes han visto ese video. Se metió un toro a urgencias y ahí va la señora que llevaba el dolor y hay un título que dice que milagro en el hospital tal. La señora que llevaba el dolor, se le quitó el dolor, el carrerón es grande, adelante va ella, más atrás la enfermera y más atrás va el médico. Se le quitó el dolor. O sea, hay circunstancias que uno le pasan. Tiene que sacudirlo a uno. Cuando uno pierde el enfoque, cuando pierde la esperanza, cuando pierde uno la visión, Dios tiene que hacer cosas. Cosas fuera de lo común para que tú puedas, ¿qué? Pellizcarte. Y una de esas cosas que el Señor hizo aquí, lo primero que el Señor hizo, usted puede mirarlo en la Biblia, fue que una vez que el Señor resucitó, se le apareció ¿a quién? ¿A quién se le apareció? Lo primero que el Señor hizo para volver a enfocar a los discípulos, lo primero que el Señor hizo para volver a darle la esperanza a los discípulos, lo primero que el Señor hizo para volver a devolverle el enfoque o la visión a esos discípulos, ¿qué fue? Hacer algo que fuera de lo común. ¿Y qué fuera de lo común? Escogió primero a una mujer llamada como
María Magdalena, ¿cierto? De la que habían salido ¿cuántos demonios? 7. ¿Y qué dice? Léalo. ¿Ah? ¿Qué dice el versículo, capítulo 16 de Marcos? Léalo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la mañana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado, ¿qué? 7 demonios. Y viendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes. ¿Estaban como estaban? Y llorando. La tristeza, el dolor, las lágrimas hicieron que los discípulos perdieran el enfoque. Sí, claro. Se endureció su corazón porque pues Jesús aparece y les reprende eso. Entonces, lo primero que el Señor hizo fue ¿qué? Aparecer a una mujer, algo fuera lo normal. Porque la cultura de la época, ¿qué hacía con las mujeres la cultura de la época? ¿Qué hacía con las mujeres? La cultura de la época, las mujeres eran como, ¿cierto? Muy apartadas, casi no eran como tenidas en cuenta. Sin embargo, Jesús dignificó a las mujeres. Recuerde que Jesús entró a su ministerio, había una Susa, su intendente de Herodes, y habían otras mujeres que seguían a Jesús y ayudaban a Jesús en su ministerio. ¿Por qué? Porque Jesús quiso dignificarlas, porque la sociedad tenía la tendencia a rechazar a las mujeres. O sea, no eran como consideradas como muy dignas de estar entre ellos en esos aspectos de tipo espiritual y otras cosas. Entonces, se le apareció una mujer, no a cualquier mujer, una mujer de la que habían salido ¿cuántos? 7 demonios. Lo que quiere decir es como que aparece por ahí una loca en la calle y de pronto empieza a darle consejo a usted y la loquita, toda mal vestida, toda espelucadita, empieza a predicarle a usted y decirle, Cristo te ama, varón, y tú la estás viendo así, Cristo te ama, y no se puede sostener porque está medio trabada de pronto, ¿cierto? Y de pronto dice, Cristo te ama, ¿ya? ¿Sí me van a entender? O sea, el Señor tiene que hacer algo que fuera de lo normal para tratar de llamarle la atención a las personas. Y entonces, esta mujer dice que habló, y claro, una loca de esa, ¿quién le va a creer, cierto? Una endemoniada, 7 demonios salieron de ella, y una mujer como una reputación un poco dudosa también. Entonces, ¿cómo voy a creerle yo a esa persona? Y sigue ocurriendo hoy. Sigue ocurriendo hoy. Yo veo unas peleas que se forman a nivel de los matrimonios, porque el hombre perdió el enfoque de su hogar, de su familia, y la esposa está tratando de que pueda direccionarse, de que pueda meterse. Y a lo mejor la esposa no es cristiana, el cristiano es él, el evangélico es él, ella es una mundana. Pero esa mundana, que medio conoce del Señor, puede estar más enfocada que tú que has perdido la visión. O a veces uno puede perder la esperanza o el enfoque de lo que Dios le mandó a hacer a uno. Y puede ser la esposa de uno, hasta el mismo hijo, que te puede decir, bueno, ustedes no son pastores, tú no eres pastor, tú no eres... Te puede, bueno. Un inconverso allá afuera te puede decir las cosas. Y tú como que, oye, es cierto, es verdad. Pero a veces el corazón de la persona se endurece tanto que aún conociendo a la persona, sabiendo quién es la persona, dice, no le creyeron. Lo segundo que el Señor tuvo que hacer, ¿qué fue? ¿Se apareció a quién? ¿Se apareció a quién? Dice allí, el que sigue. A 2 que iban, ¿qué? Camino al campo. ¿Quiénes son esos 2 que iban camino al campo? A ver, participen mientras me hidrato un poquito. ¿Quiénes son esos 2 que iban camino al campo? Hay una historia paralela de esos 2. ¿Quiénes son? Los que estudian la Biblia que están sentados aquí. Ayúdenme. ¿Serán esos 2? ¿Qué dice Eligio? ¿Son esos 2? Ah, qué bueno. Uno se llamaba Cleofas y el otro, ¿cierto? Dice, 2 que iban por qué, camino de qué, de Emaús, del campo. Y ustedes recuerdan la historia que es, digamos,
paralela a esta, dice que esos dos que iban camino a Emaús iban hablando y iban los dos hablando y Jesús, creo que está, mire la cita para que usted la lea junto conmigo, creo que está en Lucas 24, 13 al 35, léala un momentico allí, puede leerla textualmente y vamos rapidito. Lucas 24, 13 al 35, ¿qué dice alguien que la pueda leer, por favor? Lucas 24, 13 al 35. Dice, he aquí dos de ellos que iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, creo que son como 30 minutos, algo así, si no estoy mal. Que dice, y ahí iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ¿qué dice allí? Se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban como velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que me parece que fue grosero, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron que Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como ellos no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero a él no le vieron. Mira que están contando la historia. Y entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que el profeta ha dicho. Que dice, 26, ¿no era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Siempre me ha conmovido ese pasaje, porque eso es como volver a evangelizar a una persona. Es como volverla a evangelizar. Es como decirle, hermano, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo para que todo aquel que él crea se viera mantenga vida eterna. Y es como empezar a predicarle a una persona, otra vez a hablarle de las grandezas de Dios, para que esa persona medio entienda qué es lo que le está pasando. Y Jesús mismo se metió entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que el pastor Enrique puede estar predicándoles aquí y no pasa nada. Usted se va de este templo como llegó. Empezó a encontrar un mensaje poderoso, una palabra que lo sacudiera de la silla y no pasó nada. Se le puede aparecer el mismo Jesús, caminar en medio suyo, a hablar con usted y no pasa absolutamente nada. Porque el corazón está ¿qué? Cerrado, lleno de incredulidad. Porque su corazón está lleno de tristeza, porque usted está lleno de lágrimas, de llanto. Y eso nos deja muchas veces que usted vea con claridad lo que Dios tiene para usted. Y dice que Jesús mismo les compartió, les predicó a ellos. Y no pasó nada. Por allá cuando Jesús empezó a hablar de los profetas, empezó a hablar de los salmos, dice que esos discípulos empezaron a sentir como ¿qué? Ahí lo dice, el pasaje se lo dice, empezaron a sentir como un calorcito en su corazón. Pero cuando hicieron así, ya Jesús había desaparecido. ¿Qué dice el segundo punto de Marcos cuando estábamos leyendo? Creo que el versículo 14. Cuando aquellos dos, camino de Emaús o camino al campo, se le aparecieron a los 11, ¿le creyeron o no le creyeron? Dice, no le creyeron. Entonces, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo para tratar de volverles la visión, volverles el enfoque, volverles la esperanza?
¿Qué fue lo que Jesús hizo? Mandarles a una mujer fuera de lo común, porque no era como muy normal, ¿verdad?, que una mujer en estas condiciones pudiera darle un mensaje a quién, a personas que son llenas de Dios, personas que son seguidores del Señor, son servidores del Señor. ¿Cómo una persona es, cómo una mujer va a decirle al pastor lo que tiene que hacer? Si él es el pastor, es el siervo de Dios. Pues sí, Dios puede hacerlo. A mí hay mujeres que se me han acercado y me dicen, pastor, Dios puso en mi corazón decirle esto. Y yo escucho y yo digo, sabes que lo que tú me estás diciendo, Dios me lo estaba diciendo en la palabra hoy. Lo tomo como una confirmación lo que tú me estás diciendo. Y gracias, hermana, por dejarte usar de Dios. ¿Entiendes? Dios lo puede hacer. Él es soberano para hacerlo. Si la Biblia dice que hasta las piedras hablan, hasta un asno, porque eso de burro suena como feo, ¿verdad? ¿Cierto? Hasta un asno habla, una piedra habla, ahora que Dios no puede coger una mujer para decir algo. Dios hace cosas fuera, ¿qué? De lo común. ¿Estamos? Dios puede tomar una persona en estos tiempos, mujer, para darte una palabra a ti, para darte un mensaje. Yo no puedo desecharla por eso, si Dios la está usando, para darte un mensaje. Dios hace cosas fuera de lo común para despertarte a ti. Y Dios está usando muchas mujeres hoy para dar mensajes. ¿Sabes por qué? Porque muchos hombres se desviaron y a usted me entiende, ¿cierto? Y hay algunos que no quieren ser pastor tampoco, ni quieren predicar el evangelio. Entonces Dios tiene que estar usando a las mujeres para dar un mensaje, porque ya lo hizo una vez. Dos no le creyeron, tres. Entonces, si no le creyeron a uno, le van a creer a dos. Si no le creyeron a dos, lo tercero que el Señor hizo para enfocar a la persona, para volverle la esperanza o para volver la visión, fue aparecerse ¿qué? A los 11 mismos. ¿Y qué pasó cuando se apareció a los 11 mismos? ¿Mm? ¿Qué dice la palabra? ¿Ah? ¿Qué dice el pasaje? Finalmente se apareció, versículo 14, a los 11 mismos, estando ellos ¿qué? Sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían ¿qué? Visto resucitado. ¿Ya? Y les dijo, ¿esto no lo recuerdan ustedes en Mateo 26, algo parecido? Mateo 28, perdón, 16, les dijo, dice, id por todo el mundo, ¿qué dice? Y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora la pregunta es, ¿no fue eso lo que el Señor dijo en Mateo a los discípulos que hicieran? ¿Pero qué los desvió a ellos de eso? ¿Qué les desvió de ese enfoque o de esa visión que Dios les mostró de lo que querían hacer? ¿Qué los desvió? Tantas cosas. A uno lo desvían muchas cosas. ¿Por qué se aparta la gente del evangelio? Porque hay gente que de repente deja asistir a la iglesia y les encuentra uno en la calle tomando trago o con otra mujer que no es la de él o que ya se separó. Que uno dice, ¿qué hizo que esa persona se desviara? ¿Qué le hace a usted en algunos momentos de su vida que usted pierda como ese gozo, esa alegría, ese fervor o esas ganas de venir al templo como antes o de servir como antes? ¿Qué le hace a usted perder? Si nos ponemos a pensar un momentico, y yo recordar así, yo tendría que recordar algunas experiencias. Y en esas experiencias que uno recuerda, cuando uno pierde como las ganas de servir en la iglesia o de congregarse uno, yo recuerdo casos. Recuerdo uno específico de una señora que yo creo que esa señora nunca más volvió a la iglesia. Porque una hermanita Ujier ese día como que no estaba en el espíritu o por ignorancia, no sé, ¿verdad? Porque a veces uno ignora muchas cosas. Cuando habla de ignorancia es que uno ignora muchas cosas. Y entonces, sencillamente,
dijo alguien que iba a diezmar y la señora sacó su ofrenda para dar y la persona dijo, eso no es diezmo, eso es ofrenda, eso no va en sobre. Pero le habló así como cuando a ti te... Eso que va a dar, eso no es para sobre, eso échelo ahí sin sobre. Así. La señora no volvió más a la iglesia. ¿Entiendes? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? ¿Cierto? Ya. Ven, toma Dionisia. No estoy haciendo un acto de tranquila. Ya entiende. ¿Ya? Ya voy a terminar. Entonces, ¿cuántas veces no han hecho eso? ¿Cuántas veces no ha pasado eso? ¿Cierto? Que hay gente que venía bien en la iglesia, pero una hermana imprudente, un hermano imprudente, y el pastor, porque es que a veces uno no se salva. También, ¿por qué voy yo a sacarme de esto si uno es el que más? Sobre todo cuando uno está aquí arriba y uno está hablando y uno está predicando y uno está mirando a la gente. Yo he tenido más de una persona que cuando termina de predicar me caen a la oficina. Pastor, quiero hablar con usted. Cuénteme, hermano. Usted en el púlpito, usted me estaba mirando a mí y me miraba fijamente. Y cuando hablaba, pasaba por allá y unas 2 veces lo vi que hizo así, hermanos. Y usted me estaba señalando a mí. Digo, sí, hermano. Y usted armó ese mensaje para predicármelo a mí. ¿Cómo? Y hermana, si yo cogiera y un domingo me pusiera a pensar en los hermanos a los que el mensaje le va a caer, ya de salida el mensaje no fluye. Imagínense, me parecería a mí no sé cómo sería la palabra, o sea, una ofensa a Dios. Y yo montarme en este púlpito con un mensaje para acomodárselo a alguien. Imagínense, cuando hay más personas que pueden ser bendecidos con un mensaje. Me parecería una pérdida de tiempo yo tomarme tanto tiempo para preparar un mensaje para enfocárselo a alguien. Diría primero que todo que ahí no fluye Dios, ahí no fluye nada. Y dice, no, hermanita, nada. Y la hermana después entendió, me dio un abrazo, me regaló una camisa, y gloria a Dios, aleluya. Otro una vez hablaba, pastor, usted me estaba hablando y puso un ejemplo, pastor, y yo sé que era conmigo. Y eso me habían pasado como 3 años. Que se habían perdido unos cables de allá arriba cuando estábamos construyendo. Y la persona dijo, usted se estaba refiriendo a mí. Y yo, hermano, ¿cómo se le ocurre? ¿Ves? Entonces, sin embargo, uno tiene que... Te pasan esas cosas. La gente se desenfoca por cosas. Se va de la iglesia. A veces tienen quebrantos de relaciones con hermanos en la iglesia, pelean. A veces hay un hermano que le presta plata a otro hermano y el hermano no le quiere pagar. Y yo ni sé nada de eso. Pero el que paga los platos rotos soy. ¿Por qué? Porque pastor, que no sé qué, que no sé cuándo, que no me quiere pagar. Dije, ay, ¿acaso yo te mandé que le prestaras? Y hay una cantidad de cosas que hace que la gente pierda el enfoque, la visión de lo que Dios le ha mandado. Y aquí el Señor había mandado a los discípulos que fueran a predicar. Y ellos se dejaron llevar por tantas circunstancias, situaciones, por la tristeza, por el dolor. Y su corazón se endureció. Y el Señor tuvo que exhortarlos, decirle insensatos, duros de corazón. ¿Qué clase de conversaciones son estas que ustedes están teniendo? Y entonces empieza otra vez a recordarles la palabra para que la persona se vuelva a encaminar nuevamente. Y nos pasa a todos nosotros. Nos desenfocamos. A mí me gusta ser muy transparente con ustedes. Porque a veces la gente me ve a mí como el pastor, como el modelo perfecto. No, soy una persona como ustedes. Tengo circunstancias como ustedes. Me enojo como ustedes. Y Dios tiene que hacer cosas para enfocarme. La típica, y con esto voy terminando. ¿Les recuerdan ustedes que yo les conté la historia de una vez que a la pastora no le gustan, que cuando ella está hablando, a ella no le gusta? Y Dunia está hablando y que uno se le acerque a ella para interrumpirla y pierda el hilo, no le gusta y uno tiene que respetar eso.
Yo tengo que respetarlo, pero uno marido más atravesado para donde. Porque yo soy de los que pienso que ella no pierde nada con tapar la bocina y decir, sí, mi amor, ¿cómo no? Eso lo pienso yo. Pero otra cosa, ¿cierto? Y yo necesitaba hacer una vuelta allá en Buenavista. Y del parque a Buenavista, por Circunvalar, y para ir a un banco que cerraban a las 4 y son las 3:30, ¿cómo estoy yo? Amor, amor, me van a cerrar y tengo que ir. Y esa piedra, yo digo, bueno, me largo, ya me llamará del banco y arranco. Tenía el aveo cuando es Circunvalar, 20, 30, no había cámara por ahí, 40, 50, 60, 70, 80, 90, yo, y con la piedra afuera, pues tengo que decir que llevar la piedra afuera. Ya, pero bravísimo. Y ¿por qué? Y no cambia, ¿qué le cuesta ser así? Decirme sí, mi amor, no, mi amor, ya. Y yo... Y cuando iba más allá del estadio, pero por el lado izquierdo, que es donde uno corre más, vienen esos zapaticos que andan a la pata, ¿cierto? Y me pasa el zapatico que venía como a 95, llegando a 100, pero así se atravesó, así, salió del estadio, corrió rapidito, se me metió así, aquí delante mío. Y ya que esos zapaticos tienen unos mensajes atrás, ¿verdad? Siempre hay un mensaje que tienen. Y el mensaje decía, ¿haces bien en enojarte tanto? Me encanta Dios. Me encanta Dios. Y de la rabia pasé a la risa. Y entonces parecía un loco. O sea que el que pasó por el lado mío y me vio y yo muerto de la risa, está loco. De la rabia pasé a la risa. Y de la risa pasé al llanto. Y decía, ay Dios, ¿por qué me amas tanto? Gracias porque tú sabes que me puedo accidentar. Porque ya me ha pasado alguna vez que iba así enojado y ¡pum! Me accidenté. Y yo dije, Dios está viendo lo que me puede pasar adelante. Y me mandó el carro para decirme, haces bien en enojarte tanto. Estaba desenfocado, estaba hecho un carnal, un mundano. Iba pensando 1000 cosas de mi mujer, ¿cierto? Y ahí, ¡pum! Llegué a Buenavista, el banco estaba abierto, pude entrar, ella me llamó, resolví todo y listo. Horario extendido. ¿Entiendes? Nos desenfocamos por cosas. Perdemos el enfoque de lo que Dios quiere para nosotros porque una persona nos ofendió, porque una persona dejó de querernos, o porque me enfermé y no hay esperanza para mi enfermedad, o por tantas cosas, por la tristeza, por el dolor. Hay tantas cosas que nos desenfocan, tantas cosas que nos hacen perder la visión de las cosas que queremos. Me encanta el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo hacía referencia a que él no tenía la mirada en las cosas de la tierra, sino que puesto los ojos en Jesús, el autor y qué, y consumador. Y él decía, he aprendido a estar contento con lo que tengo, sea mucho o sea que poco. He aprendido a vivir con eso. Y no se dejaba complicar la vida. Y en algún momento, cuando el apóstol Pablo quería que el Señor lo sanara, ¿se acuerdan ustedes que tenía una enfermedad? Algunos decían que era como una rasquiña, que era algunos ojos, aquí hay muchos comentarios. Y que él le habló al Señor sobre la enfermedad que tenía. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Diga el débil, fuerte soy, también dice la palabra.
Uno lo que tiene es que aprender a fortalecerse en medio de la tristeza. Tiene que aprender a enfocarse en medio de la tristeza. Por eso Jesús lo que le dijo a los discípulos fue, ahí le dijo, al final del pasaje de Marcos dice, mire, no estén más tristes. Vamos, prediquen el Evangelio. Vayan, oren por los enfermos, sanen los enfermos. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que una de las cosas que yo he aprendido como pastor es que cuando mi alma está que se parte, mi corazón está que se parte, cuando estoy más triste, es cuando más puedo orar por las personas enfermas. Porque tengo que sacudirme. Porque tengo que dar un paso y dejar a una tristeza al lado. Y dejar el dolor a un lado. Porque si yo dejo que la tristeza me coja y me coja el dolor, me muero. Porque me mataría la melancolía. Ponte de pie, por favor. Si yo les contara a todas las que estoy pasando, llorarían conmigo allí. Si les contara a todas las que he pasado durante esto. Y junto con mi esposa, oramos y le decía a mi esposa, no nos vamos a dejar. Son momentos de momentos. Momentos que vive uno como pastor. Y creo que nunca antes había sentido tantas cosas tan seguidas. No le voy a dar el crédito al diablo tampoco, porque si el diablo me está atacando, le doy la gloria a Dios. ¿Por qué le doy la gloria a Dios? Porque el Señor está, si el Señor está permitiendo esto, es porque el Señor sabe que saldrá una mejor versión de la pastora Duña y una mejor versión del pastor Enrique. Claro. ¿Sí me entiendes? Gloria a Dios. Y yo le he dicho a Dios, Señor, si esto es un ataque, alabado sea tu nombre. Si es un proceso, bendito sea tu nombre. Todo honor y toda gloria es tuya, porque sé que algo mejor viene después de esto. Pero son muchas, pero muchas circunstancias, situaciones. Ataque a los hijos, ataque a Unia, ataque a mí, la circunstancia familiar, las situaciones familiares. Algún hermano me decía, la muerte de mi mamá, tú me mentiste. ¿Yo qué puedo hacer? Digo, nunca mentí, porque hasta GPT consultaron ustedes para saber que tenía mi mamá. Y GPT decía, papá, 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 papá. Hasta GPT sabía. Mi mamá nunca le oculté nada, jamás. Siempre le dije, mamá, no sabemos lo que tienes, pero lo estamos buscando el origen. Si te agarra, ¿verdad? La muerte en esto, mamá, morirás con las botas puestas, pero no nos vamos a rendir. Y mi mamá dijo, así es. Ni está mi mamá sabía. Y uno tristemente tiene que aceptar que alguien piense mal de uno. Y uno dice, ¿cómo la maté? ¿Con qué la maté? ¿Cierto? Casi 2 meses al lado de ella, con los cuidados. Pero uno sabe que el enemigo pone palabras hirientes, que te golpean duro. Pero digo, no puedo dejarme absorber de eso, ni odiar a la persona que lo expresó. O el hermano que te pone de administrador de los bienes, pero después tú bajas y le dices, mira, es necesario que hagamos esto y firmemos esto porque es importante llevar un orden para el abogado y esto y lo otro. Y el mismo que te eligió, el mismo que te escogió, el mismo que confía en ti, dice, yo no voy a firmar eso. Si tú me escogiste, te estamos haciendo la cosa. Todas esas cosas se viven. Y nada más tremendo que organizar una sucesión, ¿oyeron? Así que los que tienen platica y tienen hijos, repartan eso en vida. Que la alegría, ustedes como padres, tengan la alegría de ver que sus hijos reciben la bendición que ustedes le quieren dar en vida. Y si se la gastaron, se la gastaron. Pero después de muerto, ¿qué va a ver esa persona? Le produciría más alegría a ese padre
ver que su hijo recibe con amor y con agradecimiento eso que su mamá le dio o su papá le dio en vida. Después de muerto es el caos. Los hijos más lindos se convierten en unos diablos. Y tú aprendes a conocer a tu familia en medio de esas cosas. Gracias a Dios que en medio de todas estas circunstancias, la mía todavía se conserva, gloria a Dios. Mis hermanos, gracias a Dios, no puedo decir que lo otro. Hay circunstancias, situaciones que se dan, pero no son graves, gracias a Dios. Pero he visto otras cosas peores. Todas esas cosas las pasa uno. Y le dan a uno ganas de salir corriendo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué me ha aguantado? Porque un día yo le decía, adiós, ¿por qué yo tengo que hacer estas cosas? Ya yo estaba perdiendo la esperanza. Y un día le dije, Señor, háblame con respecto a este tema de la herencia. ¿Es verdad o no es verdad? ¿O va a salir o no va a salir? ¿Qué es esto? Y el Señor me dio una palabra en el Salmo 17. Y ese día yo que tenía una desesperanza y estaba más bravo ese día, dije, Señor, voy a dejar todo tirado. Y el Señor me dice en Salmo 17, tú repartirás por heredad a tus hermanos la herencia. ¿Aló? Tú repartirás por heredad a tus hermanos la herencia. ¿Más claro canta un gallo? ¿Qué hice yo ese día? Que no tenía ganas de seguir con ese tema. Ese día Dios me habló. Lloré, alabé y adoré a Dios. Y dije, gracias, Señor. Dios me enfocó nuevamente. Y por eso hay muchas cosas. Le invito a que cierre sus ojos un momentico y ore a Dios. Dígale, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablar a mi vida. Porque tú hoy, Señor, estás aclarando mi mente, mi corazón. Gracias porque hoy estás hablando a mi vida. Y estoy entendiendo que han tenido que pasar cosas en mi vida, Señor, para poder entender cuál es el propósito. Gracias por las personas que has ido colocando a lo largo de mi camino. Perdóname cuando no escuché a aquella mujer. Perdóname cuando de pronto no escuché a aquel amigo, aquella amiga. Perdóname cuando no escuché a aquel pastor, aquella pastora. Perdóname cuando no escuché a aquella persona, Señor, que no la consideré espiritualmente para darme un mensaje. La ignoré y querías hablarme a través de ella. Dígale, Señor, perdóname. Porque yo sé como pastor que usted hay mucha gente que se le ha acercado y le ha dicho, haga esto, haga esto. Es más, hay algunos que están aquí que su esposa casi que con lágrimas y llorando le dijo, no lo hagas, no lo hagas, no te metas en eso, no lo hagas. Y usted hasta maltrató a su esposa verbalmente, no sé si físicamente, pero la maltrató para decirle que no, que el hombre eras tú. Y Dios, con todo, y que pronto ya no es tan consagrada como tú, Dios la usó para hablarte y tú la ignoraste y la pisoteaste. Y debes pedirle perdón a Dios porque esa es tu esposa. O ese que te habló es tu hermano, es tu amigo. Y no te lo dijo por nada malo. Porque estaba enviado por Dios para decir que Jesús había resucitado. Y bueno, Jesús puede resucitar hoy en tu corazón, ¿sabes? ¿Alguien dice amén? Porque la tristeza y el dolor, la incredulidad o la insensatez, la rabia, tal vez había endurecido tu corazón. Pero dile al Señor, Señor Jesús, repítelo conmigo, dile, Señor Jesús, gracias por hablarme hoy. Gracias por resucitar en mi vida hoy. Por volver a sentir gozo y alegría. Por escuchar la palabra. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Te pido con todo mi corazón, perdona mis pecados. Perdóname por las ofensas a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a los hermanos, a las hermanas que me hablaron de parte tuya y yo los ignoré. Perdóname por endurecer mi corazón. Perdóname por la dureza de mi corazón. Perdóname por ser testarudo, testaruda.
Perdóname por la incredulidad, por la insensatez. Perdóname, Señor, por la rabia, por la ira, por el enojo, por perder la esperanza, Señor, por cerrar mi corazón a ti. Perdóname por contrictar tu Espíritu Santo, por abatirlo, por apagarlo dentro de mí, Señor. Y te ruego hoy, Señor, en el nombre de Jesús, dígale conmigo, devuélveme el gozo, devuélveme la alegría de la salvación. Y espíritu noble me sustente, Señor, y se recreen los huesos, Señor, el alma, el espíritu que ha sido abatido, Señor. Y abre mis labios, Señor, para que yo pueda alabarte. Y abre mis labios, Señor, y devuélveme ese gozo y esa alegría de la salvación. Señor, tu palabra dice que tu poder se perfecciona en la debilidad. Señor, mira mi debilidad. Dígaselo al Señor, mira mi debilidad. Señor, mira mi debilidad y renuévame, Señor. Padre, tu palabra dice también, Señor, que tu poder se perfecciona en la debilidad, Señor. Padre, mira mis llagas, mira mis heridas, mira mi dolor, mira mi tristeza. Dígale, mira mi enfermedad, mira las circunstancias que tengo, Señor. Dígaselo, mira las circunstancias que tengo, Señor. Y básteme tu gracia, Señor, y que tu poder se perfeccione hoy en mi debilidad. Levante sus manos y adore al Señor y dele gracias al Señor. Y el Espíritu Santo nos guiará a adorar al Señor. Adore al Señor un momento. Adore al Señor. Dígale, Señor.